agradezco mucho a Viridiana Ríos, que esté con nosotros, también con un punto de vista sobre la marcha y el debate. Viri, ¿tú cómo lo viste? Hola, ¿qué tal, Denise? Pues me parece que nuevamente encontramos que la totalidad de las encuestas le dan la victoria a Claudia en el debate, con la única excepción de Massive Caller. Sin embargo, me parece que quizá el cambio más importante que vemos en este debate con respecto al segundo es la evaluación que el público ha hecho del papel de Álvarez Maínez. Fíjate que, a diferencia del primer y del segundo debate, en donde todas las encuestas ponían a Maínez en tercer lugar, en esta ocasión 3 de 9 encuestas lo ponen en segundo lugar. Sí. Y incluso las que lo ponen en tercer lugar lo ponen ya bastante cerca del desempeño de Xóchitl. Entonces, me parece que esto tiene mucho que ver con que las dos candidatas punteras, tanto Claudia como Xóchitl, ya estuvieron muy centradas en hablarle directo a su electorado. Claudia, por supuesto, pues delineando la continuación con el obradorismo, y Xóchitl, por su parte, argumentando pues que la democracia está en riesgo y que, y todos los males relacionados con el obradorismo que ella observa. Jorge Álvarez Maínez, en cambio, me parece que se observa como un candidato que cada vez tiende más puentes con el electorado indeciso, con el electorado joven, y que habla de propuestas que la verdad ninguna de las otras dos punteras se atreven a hablar. Él sí habló de los derechos reproductivos, él habló de una reforma fiscal, él habló con claridad sobre reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Entonces, bueno, creo que Maínez queda muy mucho bien menos atorado. Queda muy bien parado en este debate. Ahora, otra cosa que creo que cambió en este tercer debate es que es nuevamente la estrategia de Xóchitl. Ya habíamos platicado tú y yo aquí después del segundo debate, que Xóchitl se vio muy distinta en el segundo debate, se vio mucho más confrontacional que en el primero, en donde todavía estaba tratando de tender puentes con el obradorismo. Me parece que en este tercer debate vemos a una Xóchitl todavía confrontacional. Yo la siento un poquito menos confrontacional, pero sobre todo me parece que confronta en áreas distintas. Si bien continúa hablando de pues esta supuesta asociación del narco con Morena, para la cual valga la pena acentuar, no hay pruebas, entonces esto, bueno, se tienen que presentar pruebas al respecto. Pero bueno, independientemente de ese tema, un segundo tema que aborda en su confrontación es un guiño precisamente a la Marcha Rosa. Y es que constantemente empieza a hablar ahora de que México se convirtió en un país autoritario. Dice que AMLO es autoritario, que Claudia es autoritaria. Y bueno, el gran problema, digamos, lógico con ese argumento es que en un país autoritario, pues la Marcha Rosa no existiría porque sería reprimida por las autoridades. Entonces, yo creo que ahí como que también es un argumento que cae muy bien entre su base, pero que no necesariamente creo que lo cree el resto de la gente. Pero fíjate, Viri, que me parece que el tema del autoritarismo y del desmantelar las instituciones que garantizan los contrapesos. Ayer, cuando Claudia se pronuncia por eliminar los plurinominales, hombre, no es cualquier cosa. No conociendo la historia, no es cualquier cosa, es eliminar los plurinominales porque te vas a ahorrar dinero cuando sabes que es la manera en que las minorías ingresaron a la política, la única manera en que se pueden mantener en la política, porque cualquier sistema de únicamente circunscripciones y voto mayoritario, pues sabemos perfectamente, conocemos la historia, no solo en nuestro país, sino en otra parte. Creo que ayer Claudia asume como propios posiciones del famoso plan C del presidente, que justamente han sido señalados por recortar estos espacios, por debilitar contrapesos, por supuesto el pleito con el Poder Judicial, el tema de los plurinominales, no se pronunció sobre eso, pero la desaparición de órganos reguladores, en fin, sí creo que ayer Claudia, como tú dices, hablándole a su grupo, y pues le habló a su grupo, pero también mandó una señal que todos los demás escuchamos. Mira, yo creo que yo agregaría dos cosas a lo que mencionas. La primera es que, en efecto, ella sí dice que quiere eliminar los plurinominales. Yo creo que ese es un error, concuerdo contigo en que no debe suceder. Pero también lo dice y acota y dice, sin embargo, sí debemos discutir la representación de las minorías. Entonces ahí es donde yo me quedo pensando, bueno, pero entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a la propuesta de listas que originalmente se había presentado en el plan
B, o se refiere al plan C, que ya es como mucho más draconiano y que sí tiene tintes pues mucho más antipluralistas que previas versiones de las reformas electorales. Entonces creo que habría que ahí como que ahondar un poco más en ella qué está pensando, ¿no? Y lo segundo, que me parece que abona a las preocupaciones que sí se observan en Claudia. De hecho, a mí me llamó mucho la atención este punto que mencionas, Denise, pero también me llamó mucho el punto sobre la prisión preventiva. Claro, son los dos, sí, prisión preventiva oficiosa, imagínate. Sí, no, tremendo, que además, bueno, Morena ha aumentado notoriamente la cantidad de delitos que son sujetos de esta violación a los derechos humanos, porque es lo que es, ¿no? Es personas que están en la prisión sin sentencia. Entonces sí me llamó mucho la atención esos dos puntos. Yo creo que tiene mucho que ver con que Claudia estaba ya hablándole directo a su electorado, y espero que queden diluidos en la plataforma final del partido, porque todo indica que van a ganar, y yo no creo que estas dos propuestas sean constructivas y propositivas. Pero te digo, creo que sí contribuyó a alimentar, pero bueno, ayer creo que las dos contribuyeron a alimentar esta separación, que fue agradable de Álvarez Maínez, lo tengo que decir, de repente escuchar y decir en los dos, claro que hablo bien de algo que hizo, creo que Claudia, o Xóchitl, porque en realidad yo veo que hay gente valiosa en ambos grupos. Entre ellas dos no había manera de imaginar ni siquiera ya una conversación, una mirada, una nada, efectivamente acusaciones muy serias, muy débilmente sustentadas, como la de la narcocandidata por un libro en un capítulo. O sea que, digamos, es casi imposible que te pongas a responder eso, porque pues ¿qué vas a decir sobre en un libro dicen que me parece muy, muy delicado. Acusaciones, insisto, que se han dado y que han evitado, impedido cualquier tipo de precisión sobre esos puntos, como el que acabamos de decir. ¿Qué es eso de estar a favor de la prisión preventiva oficiosa? Exactamente. Está considerando que por dinero va a eliminar toda la representación de las minorías, en fin. Y luego el tema de que si no han tomado decisiones, o que las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia no le gustan, pues es que el tema no es si te gustan o no. El tema es que tendrás oportunidad de nombrar a gente para esos lugares, que el presidente ya nombró varios, que si ganas la presidencia vas a nombrar a otras personas. ¿Cuál es el perfil que quieres plantear? ¿Cuál es la posibilidad? Sí, si los va a elegir la gente, pero ¿a partir de qué? ¿De quién? ¿Quién los propone? ¿Con qué criterios? Todas esas cosas son fundamentales, porque si no, sí suenan a ataques simple y sencillamente a los contrapesos del Poder Ejecutivo. Sí, completamente. Y sabes qué, volviendo al tema de la nominación de los jueces, me parece que tanto la propuesta de Morena como la propuesta de Xóchitl son igualmente perversas, porque por un lado tenemos a Morena diciéndonos que se resuelve el problema cuando tú haces que los jueces sean electos por voto popular, lo cual ya hemos discutido y no es necesariamente cierto. Puede incluso empeorar las cosas. Pero por el otro lado tienes a Xóchitl, que ayer nos propone que lo escogen las universidades. Y bueno, las universidades no son centros de representación pública, las universidades tienen sus propios cotos de poder. De hecho, cuando se hizo una propuesta similar en Guatemala, lo que sucedió fue que se prestó a una terrible captura del sistema judicial, porque pues básicamente todos se arreglaban con los rectores, y los rectores pues son individuos privados con sus propias preferencias políticas, ¿no? Entonces me parece que aquí sí hay un dilema en el que las dos principales punteras no están logrando proponer lo que Maínez interesantemente sí hace, que es: yo quiero una reforma del Poder Judicial, pero esto no se trata de cómo se eligen a los señores y a los magistrados y a los miembros de la Suprema Corte, sino de ir verdaderamente al problema del asunto, que son los ministerios públicos, que es la transparencia, que es reducir la corrupción, en fin, ¿no? Todo lo que plantea. Bueno, en fin, pues así, creo que ya estamos al final, qué bueno. Sí, la verdad, ya qué bueno, ya estamos al final, que ahora sí que los mexicanos se expresen y bueno, pues muchas cosas tendremos que seguir platicando. Viri, te agradezco muchísimo. Igualmente, hasta luego. Gracias.